Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de la pureza y de la impureza, tanto espiritual como emocional y mental. Y vamos a hablar acerca del agua en el judaísmo. ¿Cómo es que la pureza y el agua se relacionan para llevarnos siempre a ver el futuro y nunca quedarnos atorados en el pasado? Comenzamos. Queridos amigos, el agua está presente en muchos aspectos en la Torá, en el judaísmo. Obviamente el agua, la vida que da el agua. Pero en particular, hablando acerca de la pureza o de la impureza, el agua juega un papel preponderante, es un papel trascendente. De hecho, de prácticamente todas las leyes que existían en la época bíblica acerca de la pureza espiritual requerida para poder hacer cierto tipo de labores, por ejemplo, en el Bet HaMikdash, en el santuario, ya sea cuando teníamos el Mishkan en el desierto o posteriormente en el Bet HaMikdash en Jerusalén, el santuario en el templo sagrado de Jerusalén, se tenían que llevar a cabo muchos procesos para purificar. En particular, por ejemplo, cuando se hacía la ofrenda de Pesaj. Para poder hacer la ofrenda de Pesaj y para poder comer la ofrenda de Pesaj, las personas, hombres, mujeres, grandes, chicos, todos tenían que estar en un estado de pureza espiritual, trascendental, que se hacía con varios procesos, de los cuales hoy en día solamente nos queda el agua, porque es el proceso principal. Y aunque a falta de los otros procesos no podemos tener la purificación absoluta, sí podemos todavía tener la purificación que podemos adquirir a través del agua, por ejemplo, en la inmersión que hacemos en una mikve, que es el lugar donde se reúne el agua de la naturaleza para poder concentrarse en un lugar y que puedas tú como persona entrar en ese lugar donde se concentraron las aguas. Eso es lo que significa mikve maim, un lugar donde las aguas se han reunido de manera natural. Y hoy en día tenemos las tevilot, que son, por supuesto, exactamente la misma idea que la mikve, pero el mikve de la Torá es mikve maim, es un lugar donde se concentran las aguas de manera natural, y las tevilot que utilizamos hoy en día son construcciones hechas de una forma muy específica para que podamos reunir ahí agua de manera natural y tener un espacio donde podamos ir también haciendo la inmersión dentro del agua, que se llama tevilá, para obtener esta pureza espiritual. Ahora, más allá de lo técnico, simplemente quería explicar cuáles son las ideas de la tevilá y de la mikve. Quiero entrar en el concepto espiritual. ¿Por qué el agua es pureza? ¿Por qué siempre que hablamos de tahará hablamos de pureza? Pues bien, ahí hablamos de agua. Junto con el agua encontramos tahará. Bueno, para poder entender esto, vamos a ver el significado de tahará y el significado de tumá. Tahará es, una vez más, pureza, pero no en el sentido de que algo esté limpio. Por supuesto que algo que tiene tahará también está limpio y también implica que tenga una higiene, pero no solamente se refiere a eso, sino que se refiere a un concepto espiritual de que tú te encuentras en un estado constructivo, positivo y de crecimiento. En cambio, la tum'a, la impureza, se refiere a los estados que sean espirituales, emocionales, cognitivos, cualquier parte de tu ser que se encuentra en una situación negativa, absorbente, en un bloqueo que impide el crecimiento, que impide el desarrollo. Ese es el concepto de tum'a, no de una impureza que también muchas veces implica suciedad y que también muchas veces implica que algo está dejado de lado, que algo está en un abandono. Pero aquí vamos a algo mucho más profundo que tiene que ver con la idea espiritual del agua. El agua está en constante cambio y en constante movimiento. Siempre. La impureza es lo que surge a través de estancarse, a través de no cambiar, a través de no querer crecer.
La muerte, que es quizás lo más cercano a la impureza absoluta, la muerte o un cadáver, un ser que ha dejado de tener vida, que es el paradigma representativo de la tumá, de la impureza, tiene la característica contraria al agua, que es que está inerte, que no se mueve, que ya no puede crecer, que ya no puede desarrollarse. Y por lo tanto, ese estancamiento implica todo lo negativo que está en la tumá. El agua, si nos damos cuenta por otro lado, prácticamente desde la creación del mundo, el agua que hay en este mundo, en este planeta, sigue siendo la misma. Sigue siendo exactamente la misma. Sí, quizás si cae un meteorito con un poco de hielo, entonces se agrega un poco de agua que venía de afuera del planeta. Pero realmente la inmensa mayoría del agua que tenemos nosotros es la inmensa mayoría del agua que estaba en la época de Moshe Rabenu, en la época del diluvio, en la época del Mabul, en la época de Adama Rishon, en todas las épocas de la humanidad. Y sin embargo, el agua sigue siendo el símbolo de la pureza, porque aunque esa agua ha pasado por miles y quizás millones de ciclos, se continúa purificando a través de que está en constante movimiento. El agua nunca deja de moverse, incluso cuando está estancada. Y por cierto, la única situación donde el agua no es pura es cuando está estancada y sucia. Pero ahí entra el proceso de evaporación. Incluso si tú tienes un charco sucio, un lugar que no sirve para lavarse, un agua que no sirve para tomar, esa agua, al quedarse ahí estancada, eventualmente va a empezar a evaporarse. Se va a convertir nuevamente en una nube, en una gota de agua que va a volver a fluir, a volver a entrar en el subsuelo y a volver a ser parte del sistema acuífero, de los ríos, de los lagos, y vuelve a nacer. Por eso es pureza. El concepto importante de la Tahará, además de la parte técnica, es saber movernos hacia adelante, saber que hay etapas en nuestra vida que tenemos que dejar atrás y nosotros continuar. Y no dejar de transformarnos ni de estar abiertos al cambio mientras todavía tengamos vida. Pues cuando la Torah nos pide purificarnos, por ejemplo, para Pesaj, o nos pide purificarnos antes de nuestro matrimonio, o nos pide purificarnos cuando va a ser Rosh Hashanah o Yom Kippur, o cuando las parejas van a unirse, siempre que existe la idea de la Tahara, es la idea de la renovación y la idea de seguir hacia un nuevo ciclo constructivo y ascendente y dejar lo pasado en el pasado y nunca estancarse ahí. Esa es la idea principal de la Tahara, es la idea principal de la pureza. Y eso es lo que queremos transmitir en esta ocasión con este breve mensaje de salir adelante. Hemos estado diciendo durante varias semanas que ya toca ir hacia el frente, ya toca ir hacia adelante. Y fueron muchas situaciones que nos hicieron acostumbrarnos a estar estancados. Esperemos que en adelante solamente tengamos buenas noticias y en adelante podamos realmente superar los retos que puedan todavía quedar de las reminiscencias de lo que han sido estos últimos 2 años. Pero no podemos estancarnos, porque entonces ya no solamente no es que nos estamos dejando con un pretexto de que nos seguimos cuidando. Obviamente hay que cuidarse, obviamente hay que tener precauciones en esto y en todo en la vida. Pero es el momento de seguir adelante, es el momento de cambiar, es el momento de abrirnos a las nuevas posibilidades, es el momento de saber que lo que fue ya no va a volver a ser, de que las cosas como fueron en algún momento no van a regresar, pero todavía el futuro nos muestra y nos demuestra que vienen cosas quizás mucho mejores, pero para que eso suceda nosotros nos tenemos que mover y tenemos que ser como el agua, estar siempre listos para el siguiente cambio y para seguir vivos, porque mientras haya cambio, habrá vida. Y mientras habrá vida, seguirá habiendo cambios. Ojalá que todos esos cambios sean positivos.
Muchas, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Es un gran gusto poder seguir adelante con este proyecto. Como siempre les pedimos que nos puedan regalar un like para que podamos seguir adelante con el proyecto. Compartan el video si creen que pueda ser de utilidad para alguien. Si no están suscritos, por favor suscríbanse al canal. Y en general, si es que estos videos son de utilidad para ustedes, les suplicamos que nos ayuden a darle continuidad al canal a través de la transferencia cada vez que nos hacen una pregunta, un comentario, cada vez que le dan like a un video, cada vez que comparten el video. Esto hace que esta información pueda seguir adelante y que este proyecto continúe por mucho, mucho tiempo más. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.